¿El aire? Sí. Estimados participantes del Diplomado de Especialización en Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Gestión para Resultados en el Desarrollo, muy buenas tardes, tanto a los que están presentes como a los que nos siguen por internet y en las diversas redes que están conectadas a este canal. El día de hoy continuamos con las sesiones del diplomado, básicamente en torno al módulo de planeamiento estratégico de largo plazo en el país, cuyo principal instrumento es el Plan Bicentenario, prácticamente cuyo nombre formal a nivel normativo es Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que por primera vez el Perú ha podido sacar, editar y está sirviendo de base para la articulación de todos los planes a nivel nacional. Contamos ahora con la presencia del economista colegiado en el Colegio de Economistas de Lima, pero también tiene una maestría en planificación en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, y también tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de México, un doctorado en Economía, con mucha experiencia en diversos puestos públicos, entre ellos funcionario de CEPLAN, funcionario del Instituto Nacional de Planeamiento, del Ministerio del Ambiente y otros cargos que dicen mucho de su desempeño profesional. El día de ahora, pues vamos a hacer un análisis muy amplio de lo que es este plan y cómo se gestó, de lo que contiene. Haremos una evaluación más o menos crítica, pero también viendo los aspectos que podrían ser perfeccionables. Dejo con ustedes al economista William Postigo y un aplauso, por favor, por su presentación. Bueno, a ver, la última sesión, la primera, teníamos 4 temas, están ahí: orígenes y enfoque de la planificación, conceptos sobre estrategia, políticas y planes, el planeamiento estratégico y la perspectiva, planes de desarrollo y planes institucionales. De esos temas, solamente hemos conseguido avanzar los 2 primeros, así que ahora trataré de concluir los 2 que faltan y continuar con el tema del Plan Bicentenario. Esto lo voy a tratar de hacer un poco rápido. Esta es una lámina en realidad bastante conocida, circula por internet, pero básicamente la planificación implica trazar un camino para alcanzar determinados resultados, ¿no? Y eso implica que necesitamos saber a dónde queremos ir, ¿no? Que es lo contrario de Alicia, ¿no? Que le preguntaba al gato, dime por favor cuál es el camino a seguir, y el gato le responde, eso depende de a dónde quieres ir, ¿no? Y como Alicia no sabía a dónde ir, entonces el gato responde cualquier camino es bueno. La idea del plan, en contraste con el concepto de política, es que estamos hablando de un instrumento de gestión, un instrumento que contempla todos los instrumentos, los mecanismos y las acciones para lograr ciertos resultados. A esos resultados le llamamos objetivos. En el marco más general, el plan va a responder a una política, ¿no? Estamos hablando de planes públicos, responde a una política de gobierno y viene a ser el instrumento que permite convertir en acciones esa política, ¿no? En ese sentido, entonces, decimos que el plan es un instrumento para la ejecución de política. Como decía en la clase pasada, en la época en que yo trabajaba en el Instituto Nacional de Planificación hace 30 años o más, hacía 40, casi, cuando venía alguna personalidad o algún funcionario extranjero al INP y nos preguntaba cuál es la política de gobierno, entonces nosotros sacábamos el Plan Nacional de Desarrollo y ahí estaba en efecto la política de gobierno. Entonces, en ese sentido, el plan es el instrumento a través del cual se ejecuta la política y por lo tanto el plan va a contener la política. Entonces, en realidad, si uno lo ve desde un sentido práctico, no es tan indispensable tener instrumentos que se llamen política, ¿no? En todo caso, la política siempre va a ser una etapa en el proceso de elaborar un plan, ¿no? Porque lo primero que yo defino para elaborar el plan es cuál es la política. El plan, por su propia naturaleza,
que es un instrumento concreto que me permite trazar un camino para lograr resultados específicos, puede ser sujeto a modificaciones. Entonces también ahí hay una noción a veces equivocada del plan, y particularmente los que han trabajado en el sector público, en las oficinas de control interno, ¿no? Que pretenden que el plan es como, digamos, el plan de una casa, ¿no? Piense usted que en inglés el plan y el plano es lo mismo, ¿no? Es la misma palabra. Se le llama blueprint. Ahora ustedes dirán, qué raro, ¿no? Blueprint. Bueno, eso es porque antes, en la época antigua, los planos se copiaban en unas máquinas Dito y eran de color azul, ¿no? Entonces de ahí viene blueprint. Entonces los planes también se les llama blueprint, ¿no? Y los auditores tienden a pensar que los planes son pues como el plano de una casa, ¿verdad? Entonces el plano de la casa tiene 2 pisos y tiene 5 cuartos. Y cuando se termina la casa tiene que lucir como el plano. Pero un plan es completamente distinto a eso, ¿verdad? Porque un plan actúa en la sociedad donde intervienen los seres humanos y donde hay factores que van a facilitar o van a impedir que se realicen determinadas actividades y que se logren determinados resultados. Y por lo tanto, el plan tiene que ser sujeto a modificaciones. Y para hacer esas modificaciones se le tiene que hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento periódico, digamos, dependiendo de la capacidad de cada entidad. Puede ser trimestral, como se hace según el marco normativo en el Perú, o incluso mensual, ¿no? Si es que uno dispone de la información necesaria. Y en función a ese seguimiento y a la evaluación al final de un periodo, entonces podemos modificar el plan, ¿no? Podemos verificar, no estamos avanzando en la dirección correcta, nos falta hacer otras cosas, hay que ver qué cosas hacemos y el plan se actualiza. Es un instrumento de gestión. A diferencia de las políticas, los planes incluyen metas cuantificables, por lo mismo que son instrumentos concretos de gestión, ¿no? Y los planes van a ser quinquenales, pueden ser bianuales o pueden ser anuales, ¿no? También, por supuesto, hay planes de largo plazo que tienen un periodo mayor de 5 años. El plan, entonces, no es lo mismo que la política, pero contiene la política, ¿no? Ahora, hay algo que es muy importante cuando hablamos de planificación nacional, ya sea como este plan bicentenario o como los planes sectoriales, ¿no? Tienen una función también de coordinación. Entonces, las acciones de distintas unidades del Estado que actúan en distintos niveles, ¿no? A nivel local, a nivel regional y por supuesto también a nivel nacional, tienen que ser coordinadas, ¿no? Para que de manera organizada podamos alcanzar los resultados que queremos y que nos hemos planteado como objetivos dentro del plan. Eso desafortunadamente no siempre ocurre, con frecuencia hay desencuentros, ¿no? Esto lo voy a pasar porque en realidad ya seguramente ustedes lo han visto. Pero básicamente lo que quiero decir de esta temática es que cuando el año 92 se cierra el Instituto Nacional de Planificación, todavía las entidades públicas sienten la necesidad de contar con instrumentos para poder aprobar un presupuesto. Y el presupuesto siempre se aprueba con base en un plan. Entonces, como la planificación en aquella época se veía como roja, ¿no? Como comunista, entonces vienen estos consultores del sector privado que trabajaban en el planeamiento empresarial y traen la herramienta que viene desde los años 60, que es la gerencia estratégica, ¿no? Y entonces se traslada a la planificación pública lo que viene a ser un instrumento del management, ¿no? Y esto es interesante con lo que decía yo de la novedad del planeamiento estratégico, ¿no? Porque el año 2006, 2005, el año 2008, 2009, cuando se crea ese plan, entonces todavía ahí había alguien que decía que el planeamiento estratégico era nuevo. Y yo decía, ¿nuevo? Perdón. ¿Nuevo? O sea, en los años 60, la General Electric, ¿no? Con la Universidad de Harvard, ya habían, ¿no? Avanzado el concepto de Strategic Management, ¿no? Y ya habían empezado a trabajar en planes estratégicos. Por lo tanto, el desarrollo del planeamiento estratégico en realidad ha sido similar con el desarrollo de la planificación, porque yo, como dije en la clase pasada,
En América Latina, digamos, el impulso inicial a la planificación viene después de la conferencia de Punta del Este en el año 61. Y en los años 60 también, en el sector empresarial, se desarrolla todas estas ondas, todas estas modas de strategic management. Y el planeamiento estratégico se contrapone con lo que típicamente y tradicionalmente se le llamó pues, la planificación del desarrollo, ¿no? Entonces ya nadie usa el término planificación del desarrollo. Ahora solamente se habla de planeamiento estratégico. Pero esto trae un problema metodológico, ¿no? Que es a su vez un problema práctico. Y es que el planeamiento estratégico, por su propio origen, que viene del sector empresarial, se adapta más o menos bien a la planificación de instituciones, de entidades, pero no se adapta también a la planificación del país. Entonces, cuando hablamos de hacer un plan nacional, o cuando hablamos de hacer un plan concertado en las regiones, o cuando hablamos de hacer un plan sectorial, entonces ya la metodología del planeamiento estratégico evidencia algunas limitaciones. No es casual que en los gobiernos regionales los planes concertados hayan mantenido ese know-how, ¿no? Esa metodología que era la metodología, llamémosle entre comillas, tradicional de planificación, ¿no? Y uno ve claramente este asunto de la metodología en otros instrumentos de planificación, como la planificación territorial, por ejemplo, ¿no? Donde uno ve claramente que no hay pues una sola metodología que sea una panacea, digamos, para resolver cualquier necesidad de planificación. Existen distintos enfoques y cada enfoque tiene sus ventajas y por supuesto también va a tener sus limitaciones. La principal limitación que yo encuentro en el planeamiento estratégico es esto que una vez discutí bueno, habían contratado un equipo de 6 consultores en el Ministerio del Ambiente para hacer el Plan Nacional de Acción Ambiental. Y lo primero que había propuesto el líder de ese grupo de consultores como visión del Plan Nacional de Acción Ambiental, fíjense ustedes, era: el Perú es líder en la gestión ambiental en América Latina, ¿no? Típico de un plan estratégico de una institución. Claro, la institución quiere ser líder. El Ministerio del Ambiente del Perú quiere ser líder, pues no, en América Latina, en el mundo donde fuera. No sé, el Instituto del Mar del Perú quiere ser líder, el Instituto Geofísico quiere ser líder. Es decir, cualquier institución, cualquier empresa también quiere ser líder. Pero un país, yo decía, ¿no? Por lo que me han enseñado a mí de planificación, al Perú, a mí como peruano, no me interesa que el Perú sea líder. Me puedo sentir orgulloso si es líder, pero ese no es el problema de planificación. O sea, para mí, en términos ambientales, que era de lo que estábamos hablando, yo quiero un Perú limpio, ¿no? Un Perú donde se aprovechen los recursos de manera sostenible, ¿no? Un Perú donde se, digamos, maneje bien la problemática de la adaptación al cambio climático, en fin, ¿no? Que se conserve la biodiversidad, como dicen, etcétera, etcétera. Pero que el Perú sea líder me tiene sin cuidado, ¿no? Y estas limitaciones, como digo, no siempre son reconocidas por los expertos, ¿no? Entonces, el hecho que haya venido del sector privado al sector público implicaba una adecuación, ¿verdad? No un traslape mecánico, sino una adecuación. Y en muchos casos esa adecuación no se ha realizado. Y hablando de la perspectiva, básicamente la lógica de la perspectiva, acá tenemos expertos en perspectiva, seguramente saben mucho más que yo, pero bueno, vamos, ¿no? Yo simplemente mi cuchara. Básicamente es una metodología de planificación, ¿no? Que consiste en definir escenarios futuros, todos los escenarios posibles, y tratar de seleccionar de esos futuros posibles los deseables, y entre los deseables elegir el mejor, y luego construir hacia atrás cómo es que ese escenario se llegó a determinar con este resultado, y tratar a través de los planes de hacer que ese escenario se haga realidad, ¿no? El único problema con los estudios de futuro es que otra vez hay, digamos, ayatolas, fanáticos, que piensan que esta es la maravilla, ¿no?, de la planificación,
y que es la respuesta a todos los problemas de la planificación. Y yo cuando estaba, cuando se creó el Ministerio del Ambiente, eso fue antes del CEPLAN, entonces me encargaron a mí hacer la Política Nacional del Ambiente y yo después iba a estar a cargo del Plan Nacional de Acción Ambiental. Entonces hubo una conferencia en Trujillo y venían expertos en prospectiva de todas partes, porque la ley del CEPLAN había dicho que la planificación tenía que ser prospectiva. Así que me fui a Trujillo a echar la conferencia y salió uno de estos expertos franceses, que son entre los primeros, digamos, que han desarrollado esta metodología, y dijo algo muy sabio, ¿no? Dijo, bueno, muchos piensan, ¿no?, que a través de la perspectiva ya tenemos resueltos todos los problemas, ¿no? Porque identificamos los escenarios, vemos cuál es el escenario deseado y simplemente se trata de construir que la realidad refleje ese escenario. Sí, pero la verdad decía es que en los años 50, cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿no?, y estamos hablando de básicamente un instrumento, una metodología que es para planificación de largo plazo, ¿verdad?, porque trata de predecir el futuro. O sea, nadie, en los años 50, en los años 60, nadie de nosotros pudo predecir la autopista de la información, por ejemplo, ¿no?, Internet y toda esa conexión y todo ese acceso masivo a la información, ¿no? O por ejemplo, la tecnología de los microchips, ¿no?, que iba a significar un abaratamiento de costos pues enorme, ¿no?, y que pone al alcance de la mayoría de la gente estas tecnologías. Ninguno de nosotros pudo predecir eso. Y entonces cuando uno piensa en una planificación de aquí a 50 años, entonces hay tantas cosas que no sabemos que van a ocurrir, y que no las podemos predecir. Por lo tanto, no pensemos que con la perspectiva ya tenemos resuelto el problema de la planificación, ¿no? En fin, la incertidumbre es la característica de largo plazo y además es la característica de la planificación. Y ahora quiero entrar en el tema de los planes de desarrollo y los planes institucionales, ¿no? Porque cuando se hablaba de planes de desarrollo, estamos hablando de un Estado que busque impulsar el desarrollo de una sociedad, de un país. Y claro, ¿no?, dentro de una lógica, de una ideología neoliberal, en realidad, como se decía, la política industrial, se decía que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no?, en el auge del pensamiento neoliberal. Y lo mismo se podía decir del Estado, en realidad era una teoría un poco anarquista, ¿no? El mejor Estado es el que no existe. Al punto que Milton Friedman llegó en un momento a plantear que para tener estabilidad económica era mejor no tener un banco central, ¿no?, que como en Estados Unidos no solamente maneja la política monetaria, o sea, la política respecto a la tasa de interés, sino que en Estados Unidos también se preocupa por el desempleo. Como nosotros siempre tendemos a ser un poco más radicales, en el Perú el Banco Central solamente se ocupa de la política monetaria, la tasa de interés no tiene nada que ver con el desempleo. Y luego de truena, ¿no?, vivamos o muramos, el Banco Central lo único que le interesa es la política monetaria. En ese contexto neoliberal, evidentemente, los planes de desarrollo podrían ser innecesarios. Y de alguna manera esa es la ideología que estuvo detrás del año 92 cuando se cerró el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, ¿a qué le llamamos política de desarrollo? Son políticas de Estado que integran los aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Y hay un elemento que no podemos negar. Cuando hablamos de política de desarrollo, se está concibiendo que ahí hay un rol significativo para el Estado. No necesariamente un Estado que se mete en todo, como ocurrió en los años 60 o más aún en los años 70. No estamos diciendo eso. Pero sí es una visión que tiene una carga, ¿no?, ideológica. Y es que el Estado tiene un rol significativo. El contraste es, de alguna manera, el que se refleja en el uso del término política pública. Entonces no es casual que ahora ya no se hable de política de desarrollo, sino ahora se habla de política pública. Porque la noción que está detrás del concepto de política pública es, mira, en realidad el Estado es ineficiente, es incompetente, ¿no?, mejor hagamos todo sin el Estado. Y yo creo que hay mucho de cierto en que el Estado es ineficiente y que es incompetente, hay mucho de cierto. Pero inevitablemente necesitamos el Estado para muchas cosas. Necesitamos el Estado para la educación, necesitamos el Estado para la salud,
necesitamos el Estado para el ambiente, ¿no? Tantos, digamos, bienes y servicios públicos, ¿no? En una sociedad donde todavía la pobreza, y particularmente la extrema pobreza, es demasiado grande, y eso abre pues, un rol para el Estado, ¿no? Pero no solamente ahí, no solamente en los servicios, sino también en la estrategia de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de políticas del Estado sobre temas específicos, pero con una perspectiva sectorial, ¿no? Yo lo que quiero acá es distinguir entre los planes de desarrollo y los planes institucionales, que de alguna manera ya lo señalé cuando decía que cuando yo hago un plan de desarrollo, me estoy refiriendo al desarrollo de un sector, por ejemplo, el desarrollo agrícola, o el desarrollo pesquero, el desarrollo minero, el desarrollo industrial, o el desarrollo nacional, si es un plan nacional. Pero cuando hablo de un plan institucional, yo estoy hablando de una institución. Yo quiero que esa institución también se desarrolle. Lógicamente, la institución se crea con una finalidad. Y yo lo que hago es fortalecer esa organización para cumplir esa finalidad. Entonces, en realidad, los planes institucionales en ese sentido son un medio. Hay algo que es muy importante, ¿no? Cuando existía el Sistema Nacional de Planificación en los años 70 y en los años 80, no existían planes institucionales como los conocemos ahora. No existían. Y una pregunta pertinente es, ¿son necesarios los planes institucionales? Ahora vamos a llegar a eso. A veces los planes son tan generales que no ayudan a precisar lo que queremos lograr. Una falta siempre tan necesaria. Esto ya lo dije, ¿no? Voy a pasarlo. Básicamente, los planes institucionales surgen fuerte con el concepto de planeamiento estratégico, ¿no? Y es interesante cómo es que se da este proceso, porque cuando desaparece el INP y ya no se hacen planes de desarrollo, lo único que se empiezan a hacer son planes institucionales, ¿no? Con esta influencia, como dije, del management empresarial, ¿no? Y lógicamente con una metodología de planeamiento estratégico. Pero al poco tiempo, cada entidad pública empieza a decir, oye, pero yo para poder fortalecer la institución, la fortalezco para algo, la fortalezco para una finalidad, ¿no? Por ejemplo, si es una institución en el sector agrario, será pues para el desarrollo agrícola. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en el país en materia de desarrollo agrícola? Necesito un plan sectorial, un plan de desarrollo. Y entonces así es como surgen los presentes. Entonces aparecen las metodologías del Ministerio de Economía para hacer los planes estratégicos sectoriales multianuales. Y ciertamente, al poco tiempo de hacer planes estratégicos sectoriales multianuales, los mismos empiezan a decir, oye, pero cuando nosotros hacemos esto, necesitamos un marco nacional de política, ¿no? Necesitamos un plan nacional. Y hasta no hace mucho, cuando yo todavía estaba trabajando en ese plan, pude ver el plan nacional que había hecho el Ministerio de Economía. Lo tengo yo por ahí almacenado porque eso es historia. La gran ventaja ahora ya no tengo que borrar tanto documento, ¿no? Por algún día que nos hicimos una mudanza con mi mujer, me botó todos los libros que tenía, que yo para mí era historia, pero en fin, ahora ya no me lo puedo botar porque están ahí en PDF, y lo tengo. ¿Y qué había hecho el Ministerio de Economía y Finanzas? Había sumado todos los planes así, ¿no? Uno con otro. Y a eso le llamó Plan Nacional. Qué tan increíble, digo yo. ¿Qué año fue eso? Eso ha sido en 2004, me parece, 2002, 2004. Por ahí. No, yo lo tengo almacenado. Entonces, es evidente que en el Ministerio de Economía no había una noción de qué cosa era hacer planes nacionales o qué cosa era tener un sistema nacional de planificación. Pero hay algo más, ¿verdad? Y eso los que trabajan en planificación lo pueden reconocer fácilmente. Y es que en la práctica del planeamiento se ha convertido en un ejercicio puramente burocrático. Entonces llega una autoridad a una entidad pública, tiene su agenda, y el plan que se ha hecho y que quién sabe hace cuánto tiempo se hizo, lo tiene sin cuidado, ¿no?
Y entonces, todos los funcionarios de cierta responsabilidad saben que tienen que atender a la nueva agenda de la autoridad y el plan no interesa. Y en ese contexto, como siempre hay una oficina de planificación que está pidiendo hay que evaluar el plan, entonces más bien se convierte en una carga, ¿verdad? Porque yo para qué evaluar esta vaina que no sirve para nada. Entonces, la noción básica de un plan, que es un instrumento de gestión, en realidad pierde sentido y se convierte en un instrumento puramente burocrático. Tengo que hacer plan, porque bueno, pues es un requisito. Y tengo que hacer evaluación porque es un requisito, pero luego, como instrumento de gestión, no tiene ninguna utilidad. Y ahí uno entonces se tiene que preguntar, ¿qué tan indispensables son los planes estratégicos institucionales? Y luego tenemos los planes operativos institucionales, que se vinculan directamente con el presupuesto y que se elaboran anualmente, y que siguen la misma suerte que los planes estratégicos, ¿no? Porque, sí. Profesor, pero yo pienso que si se tiene un buen plan estratégico, obviamente que engloba, digamos, más o menos el norte, la visión que una institución quiere llegar, obviamente eso baja a los planes operativos institucionales. A mí entender me parece que es una guía, también da pena de que no se fortalezca bien eso para consolidar bien la dirección que se le puede dar. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Mire, doctor, yo he tenido oportunidad de trabajar en la administración pública 35 años. La verdad es 7 años de planificación. Y he podido ver y también observar en las áreas de lo que es planificación, como usted dice, se venía cumpliendo. Inclusive se daban los planes estratégicos, habían 3 o 4 personas y se repetía y a la larga no tenía una direccionalidad. Pero en una época determinada pude observar, digamos, que un director dio un plan estratégico, dio sus lineamientos, sus objetivos, lo alineó al plan operativo, se consolidó toda el máximo de actividades durante eso avalado por el presupuesto, se evaluaba, se veía y se veían los resultados. Y yo, ¿por qué no pensar, digamos, en un gran plan nacional donde todos los sectores vayan alineándose y la modernización del Estado, la política del Estado, eso me parece fundamental. Si es que habría, digamos, un poquito de conciencia, de esencia. Yo creo que la planificación es absolutamente necesaria, es lo que decía un poco al principio, ¿verdad? No, sí. Y yo lo que veo es que es la práctica la que ha desvirtuado el instrumento. Pero como instrumento de gestión, por supuesto, es necesario y es importante porque ayuda a canalizar todas estas acciones hacia un resultado. Claro, yo pienso, tiene mucho que ver con las autoridades, ¿verdad? Con el líder de la institución. Porque este líder podría hacer su propia agenda, pero también podría seguir una agenda un poco más institucional, ¿no? Que es la que viene del plan estratégico. Y eso refleja esa desestructuración que tiene el Estado peruano después de los 90, ¿no? Donde, digamos, un nivel de institucionalidad, digamos, precario o limitado que existía antes, fue roto completamente, ¿no? Y para eso sirvió la crisis, porque no solamente se cerró el Instituto Nacional de Planificación, o sea, todo el aparato del Estado se resquebrajó y se limitó de una manera significativa. Pero el hecho de que la práctica no, digamos, se esté utilizando adecuadamente el instrumento de planificación, no significa que la planificación se limite. Yo pienso que ha sido un gran error, digamos, desactivar eso, porque yo me acuerdo de que tuve la oportunidad de irme el año 2000 a ir a estudiar allá en la escuela de esa administración pública de 18 de julio, que estaba con su hijo de 20, digamos, para la profesional de estudio. Y así es, todos los sectores. Así iba uno con una cuestión diferente, ¿no? Y obviamente ya desarticularse ya se regresa. Así es. Bueno, conceptualmente, así es como se debería estructurar la relación entre el plan y el presupuesto, ¿no? Entonces tendríamos planes estratégicos de desarrollo, que son básicamente planes sectoriales, o pueden ser planes regionales. Y el hecho de que, digamos, se haya perdido la noción de que un plan contiene programas y proyectos, es lo que ha hecho que el contenido de los planes sea un poco general. Entonces tenemos que volver a la lógica de que un plan es un conjunto de programas y proyectos. ¿Por qué? Porque el programa te lleva inevitablemente a definir concretamente qué es lo que vas a hacer. Y eso es lo que, de lo que están careciendo en este momento los planes.
igual con los proyectos de inversión. De alguna manera, cuando ustedes ven este documento, aquí hay una lista de programas y proyectos, ¿no? Porque lo que se ha querido poner era justamente ese tipo de enfoque metodológico, ¿no? Que el plan se refleje en un conjunto de programas y proyectos, para que sea un poco más operacional. Y luego ya vienen los planes de las instituciones, ¿no? Y con esos planes de las instituciones también tenemos planes operativos y finalmente el presupuesto, ¿no? Que corresponde funcionalmente a un sistema administrativo distinto que es el sistema de presupuesto. Pero la pregunta que yo hacía antes era, la pregunta que yo hacía era, y realmente, si yo tengo un plan estratégico de un sector, por ejemplo, del sector agrícola, ¿necesito realmente planes estratégicos institucionales? Eso es discutible y ahora quiero mostrarles una experiencia concreta de exageración con los planes. Esta caricatura me la encontré por ahí, me encantó. Porque hay una tendencia exagerada en la cantidad de planes. Ese es un ejemplo. ¿Cuál es el puntero acá? El botón del medio. Entonces, miren, en el sector ambiental, Ministerio del Ambiente, tenemos la Política Nacional del Ambiente. Esto es lo que yo, de alguna manera, conduje. Pero también existen las políticas nacionales de obligación de cumplimiento, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en esta Política Nacional del Ambiente, lógicamente revisé esta Política Nacional de obligación de cumplimiento y no había un sector ambiental. Entonces yo decía, estoy construyendo la parte ambiental de esta política, porque además esta política está definida en la Ley General del Ambiente. Y cuando se aprobó y todo, al poco tiempo me enteré, y ahí yo había pasado a trabajar ese plan, que la PCM les estaba pidiendo a todos los sectores, incluido el Ministerio del Ambiente, que actualicen su política nacional de obligación de cumplimiento. Oye, pero ¿cómo van a actualizar si ya tienen su política nacional ambiental? No, es que es otro instrumento. Es el típico enfoque de la burocracia. O sea, así. Ahora, después la propia ley dice que se hace un Plan Nacional de Acción Ambiental y también una Agenda Nacional de Acción Ambiental. Ahora, si ustedes vieron, no, debería haberlo traído, el documento de la Agenda Nacional de Acción Ambiental, cuando yo la primera vez que escuché agenda, porque como digo, yo en realidad empecé a trabajar en el Ministerio del Ambiente cuando se creó para hacerme cargo de todo esto, ¿no? Y la idea que yo tenía por las palabras era, bueno, este es un documento cortito y chiquito, este es un plan, y la agenda será pues ¿no? Una lista, ¿no? 5 puntos, 10 puntos para el próximo año. Pero ustedes ven en la agenda, es un documento así, les invito a que lo vean en internet, así. ¿Qué plan ni plan? O sea, esa agenda tiene de todo. Pero, como les encanta la planificación ahí, antes ya venían del Consejo Nacional del Ambiente, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, y ahí están trabajando en una Estrategia Nacional de Certificación. Estaban también hablando de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que ahora es responsabilidad de Lana. Y aquí es increíble, porque luego hay unos lineamientos de mitigación del cambio climático, hay un Plan Nacional de Acción y Mitigación frente al cambio climático, un plan CC, un plan de cambio climático, y por supuesto, a nivel regional, ellos exigen que haya política regional de cambio climático, estrategia, perdón, regional de cambio climático, plan regional de cambio climático, y así. Y luego, ellos tenían su Plan Nacional de Acción Ambiental, y la Oficina de Planeamiento del Ministerio del Ambiente dijo, vamos a hacer nuestro PCM. Y yo le decía, pero ¿para qué van a hacer PCM? Ya tienen el plan. ¿Por qué? O sea, ¿en qué sería distinto, verdad? Dijeron, no, que esto lo está exigiendo el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía ya había transferido las funciones a ese plan. Entonces dijeron, no, sí, es ese plan el que lo estoy exigiendo. Mentira, ¿no? Ese plan tampoco existía, pero ellos finalmente hicieron su PCM. Y por supuesto, ya tienen ellos su plan estratégico y tienen su POI.
Existe otro instrumento que también tiene ejes estratégicos, objetivos y acciones, que es un documento que surgió en base al trabajo de una comisión multisectorial que fue designada por el gobierno. Y entonces acá tenemos esta profusión de instrumentos de planificación. Entonces la caricatura esta del gato gordito me parece que es aplicable acá, pero eso no es lo único, ¿verdad? Esto ocurre en casi todas partes. Bueno, entonces ahora sí entramos a la parte de la formulación del plan bicentenario. Acá tenemos 4 puntos. En primer lugar, el enfoque metodológico y el procedimiento. En segundo lugar, el diagnóstico. En tercer lugar, la concepción estratégica del plan, que seguramente va a generar un poco de discusión, y eso me gustaría mucho porque me parece que vale la pena discutir sobre eso. Y cuáles han sido los componentes del plan. Yo pedí que, si fuese posible, que distribuyeran 3 páginas de acá que están en el documento. No han distribuido. Bueno, esto es así. Cuando, digamos, estábamos trabajando para formular el plan, lo que nosotros pensamos es que el Ministerio de Economía estaba trabajando en presupuesto por resultados y que entonces deberíamos tener un enfoque que sea parecido. En el sentido de que íbamos a tratar de plantear objetivos que fuesen más o menos claros como es un resultado, y que a falta de, digamos, en vista de la dificultad de ser suficientemente claro como el objetivo, estos iban a tener unas metas, ¿no?, que reflejaban mejor qué es lo que queríamos lograr en ese objetivo. Y luego, cuáles eran las acciones a realizar para alcanzar esos objetivos. Entonces la lógica era que definíamos primero los objetivos, luego cuáles eran las metas que le daban contenido a esos objetivos, y finalmente las acciones a realizar, y las acciones debían ser básicamente programas y proyectos. Y luego se suponía que en sentido inverso, la realización de las acciones nos permitía alcanzar las metas y eso nos llevaba en dirección a los objetivos, ¿no? En la lógica de la planificación por resultados, básicamente lo que cambia son los nombres, ¿no? Digo básicamente porque no es exactamente lo mismo, pero aquí en la planificación, en el presupuesto por resultados, se habla de resultados que son de mediano plazo y que son asociados a impactos, ¿no?, a cambios que se generan en la sociedad. ¿Qué es lo que le llamamos objetivos? ¿No? Se habla de productos que son los que se reflejan servicios que las entidades prestan a la ciudadanía y que básicamente son resultados, los productos que se logran en un año. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo un problema que es mortalidad infantil y dentro de mi modelo conceptual yo he determinado que para reducir la mortalidad infantil tengo que hacer vacunación masiva, entonces el producto es las vacunaciones y el impacto es la reducción de la mortalidad, ¿no? Lógicamente la actividad es todo lo que tiene que ver con las campañas de vacunación. Y de manera análoga, entonces, al hacer las actividades, yo obtengo productos y esos productos me llevan a resultados. La diferencia acá es que yo tengo indicadores para los resultados, tengo indicadores para los productos e indicadores para las actividades. Obviamente, un esquema de planificación de este tipo es más complejo, ¿verdad? Porque en este tipo de esquema de planificación, cuando estamos hablando de planificación nacional en particular, es distinto cuando hablamos a nivel de una entidad, ¿no? Porque a nivel de una entidad uno tiene mayor control de todos los elementos que son determinantes para los resultados que vamos a obtener, mientras que a nivel nacional hay una serie de elementos del entorno que están absolutamente fuera de control. Entonces, la planificación, digamos, a nivel nacional requiere un objetivo de este tipo. Esto es más aplicable para un planeamiento a nivel de entidades. Entonces, diríamos que lo de arriba es una planificación más estratégica, mientras que lo de abajo es una planificación más operativa, ¿no? Aquí ya estamos en
con la misma caricatura. Entonces, el enfoque metodológico que se plantea en las primeras páginas del Plan Bicentenario acá tiene su titulito, enfoque metodológico, es básicamente el de una planificación por resultados, en la que se definen objetivos, ¿no? Se identifican. Una consulta. Sí. ¿Tú tienes la versión digital del sistema? Está en internet. No, la refiero para que cuando lo necesites lo proyectamos. Si no conseguimos sacarlo. Creo que sí le tengo, pero si no, Sí, se baja a internet. Un poco no se le pasa nada. Nosotros lo conseguimos. Así es. Continuamos. Y como decía, entonces, en este enfoque metodológico donde los objetivos están, tienen, su contenido está determinado por metas, las actividades están constituidas por programas y proyectos. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso de formulación de este plan? Cuando se crea ese plan, yo todavía no había empezado a trabajar allá, ellos se dieron la tarea de revisar los planes que existían en el sector público y en el sector privado. Entonces, había 2 o 3 personas que estaban apropiando todos los planes, ¿no? Y porque había planes, por ejemplo, de IPAE, había de la Sociedad Nacional de Industrias, había distintos tipos de planes, y ellos estaban apropiando todos estos planes. Y luego se organizaron una serie de reuniones en las que invitaron, con apoyo de la cooperación internacional, a personalidades internacionales para hablar sobre la experiencia de planificación internacional, sobre el aprendizaje que se había hecho en base a experiencia internacional, ¿no? Y invitaban a estar en alguna de estas reuniones, participé yo también. En ese proceso, digamos, se trabajó a nivel de gabinete en unos lineamientos estratégicos. Entonces, cuando ya yo me incorporé al CEPLAN, estamos hablando de marzo del 2009, estábamos en pleno proceso de elaborar estos lineamientos estratégicos que tenían esta estructura. Había un diagnóstico, había unos objetivos, había una política, unas metas, unos programas y proyectos. El primer borrador de estos lineamientos los había hecho un colega que tenía un lenguaje un poco, digamos, ¿cómo llamarle así? ¿No? En algún momento se trascendió a los medios que había ese documento y decían que los lineamientos habían sido hechos por marxistas, ¿no? No creo que haya sido, no creo que este colega haya sido marxista, pero tenía un lenguaje, él era sociólogo. Entonces la primera tarea que me di yo mismo fue revisar todo esto y que dijera exactamente lo mismo que decía, pero con un lenguaje diferente, ¿no? Y empezamos a difundir estos lineamientos, ¿sí? Bueno. Empezaron a difundir estos lineamientos en eventos en donde se invitaban a funcionarios públicos, a representantes de universidades, a representantes de colegios profesionales, a representantes de los gremios, ¿no? Incluyendo los sindicatos, me refiero a los gremios empresariales, y también los sindicatos y también las organizaciones no gubernamentales. Ese documento de lineamientos fue publicado también, no tuvo tan buena acogida, a pesar de los esfuerzos que hicimos, digamos, que el documento estuviera bien, pero digamos, con esos lineamientos estratégicos se armaron 6 grupos de trabajo. Entonces, en los lineamientos estratégicos, inicialmente, cuando yo me hice cargo, ellos tenían 4 objetivos.
Yo como venía del sector ambiental, lo primero que noté es que no había objetivos ambientales. Entonces, definimos que eran 6 los objetivos y lógicamente cada objetivo definía una línea estratégica, ¿no? Un eje estratégico. Y entonces esos ejes, en base a los 6 objetivos, fueron el eje de derechos, ¿no? El eje social, ¿no? De políticas sociales, el eje de fortalecimiento del Estado, el eje de desarrollo económico, el eje de desarrollo regional y el eje ambiental, ¿no? Y en todos estos grupos de trabajo tuvimos, digamos, reuniones durante el proceso en los cuales primero íbamos definiendo objetivos específicos, ¿no? Íbamos definiendo indicadores y metas para esos objetivos, y en una etapa final, entonces trabajamos un conjunto de acciones. Como suele ocurrir en este tipo de procesos, y es una cosa que debería hacernos reflexionar un poco más sobre este enfoque de participación ciudadana. En realidad, la participación era sumamente irregular. Entonces, a veces iban representantes empresariales, a veces no iban representantes empresariales, a veces iban representantes de las ONGs, a veces no iban representantes de las ONGs. Y lo más gracioso es que, como esto era un proceso secuencial en el cual uno definía primero los objetivos, los indicadores y las metas, y después las acciones, entonces aparecía alguien que quería discutir los objetivos otra vez, cuando ya los objetivos habían sido discutidos en su momento, ¿no? Eso, si ustedes tienen un poco de práctica en planificación, seguramente que no les va a llamar la atención. Así es, desafortunadamente. Y luego, entonces, de ahí se sacó el material para elaborar este documento que es este, que fue publicado como proyecto para discusión. Y este tiene esta estructura, ¿no? Diagnóstico, objetivo, políticas, prioridades, objetivo específico, metas, acciones, programas y proyectos. Entonces, bueno, yo escribí este documento, ¿no? Y cuando lo presenté, uno de los colegas, que era abogado, no tenía políticas, ¿no? No tenía una sección que se denominara de políticas. Y este colega, que era abogado, en la reunión que tuvimos cuando yo presentaba este documento, me dice: oye, pero la ley, el decreto legislativo que crea ese plan, dice que el plan contiene, ¿no?, lo que yo tenía ahí, ¿no?, los objetivos, prioridades, objetivos, las metas, etc. Pero también dice que contiene las políticas. Entonces hay que incluir las políticas, y empezamos a trabajar las políticas, ¿no? Y así es como resultó este documento. Esa es, digamos, la parte más conceptual, ¿no? Ahora yo les quiero explicar, digamos, cómo se trabajó cada una de estas partes. Y como todo plan, se empezó con un diagnóstico, ¿no? Les voy a presentar los gráficos que en su momento los utilizamos para tratar de tener una síntesis, ¿no?, una sistematización de la problemática en base a la cual nosotros íbamos a definir indicadores, íbamos a definir acciones dentro de ese plan, proyectos y programas. Entonces, primero, el tema de la población, ¿no? Entonces, en el Perú siempre hemos pensado que tenemos una tasa de crecimiento acelerado, pero en realidad lo que uno observa acá es que las proyecciones de población, digamos, están evidenciando una tasa, ¿no?, que es decreciente, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento del periodo, ¿no? 2.8, 2.58, 0.4, etc. Ya estamos en 0.66 proyectado para el 2050. Entonces es una tendencia clara a que la población en determinado momento se debe estabilizar. Y ahí uno de los elementos importantes para la estrategia es el concepto de bono demográfico, ¿no? Porque este patrón de crecimiento de la población es común, digamos, ¿no? Solamente que se da en distintos momentos, en distintas sociedades. Y la idea del bono de crecimiento es que en este proceso en que la tasa de crecimiento de la población va decreciendo, lógicamente hay un momento en que la población en edad adulta aumenta respecto del resto de la población, cosa que ya la observamos en los países más avanzados. Pero antes de llegar a eso,
hay un momento en que la población que está en edad de trabajar es mayoritaria, ¿no? Y eso se llama el bono demográfico. Entonces, ese momento en que la población en edad de trabajar es más grande, es el momento en que el país tiene la posibilidad de hacer un empuje y dar un salto, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, si nosotros no tomamos debida cuenta de esa realidad, que es la que estamos empezando a vivir ahora en Perú, entonces perdemos el tren del desarrollo, ¿no? Porque después va a ser mucho más difícil. Cuando lleguemos a una situación de estabilidad demográfica, ¿no?, con 0.66, ya el crecimiento económico no va a poder ser posible porque va a haber mucha población adulta. Entonces aquí en el gráfico podemos observar este patrón de la tasa de crecimiento que ha aumentado gracias a una serie de servicios, digamos, básicamente de salud y de educación, ¿no?, que permite reducir la mortalidad infantil, y después, ¿no?, ya la tasa de crecimiento crece significativamente. Estas son proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y esto tiene que ver con el nivel de desarrollo del país, ¿no? Y acá lo que tenemos es el índice de desarrollo humano, y cómo nos comparamos del 75 al 2005, ¿no?, en un periodo de 30 años. Sería interesantísimo hacer el análisis 10 años después, ¿no?, en este año, 2015. Lo que se observa a nivel de América Latina es que todos han dado un crecimiento, aunque no al mismo ritmo, ¿no? Acá es notorio el crecimiento de Chile respecto de Argentina, por ejemplo, ¿no?, que tiene un crecimiento menos reducido, y que históricamente es el país más avanzado, digamos, de esta región, y que ahora ha sido superado por Chile, pero hay otros países, ¿no?, como Colombia y Perú y Brasil, que también han mejorado significativamente. Si lo vemos como mapa y con colores, donde el color más intenso, este de acá o este de acá, refleja un mayor índice de desarrollo humano, entonces vemos que el Perú en la región de América Latina todavía está en niveles bajos frente a los que están más al sur, que tienen un nivel más alto, ¿no?, de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano contempla 3 indicadores, ¿no?, nivel de educación, nivel de escolaridad, esperanza de vida al nacer, que es un excelente indicador, y ingreso per cápita, ¿no? Entonces siempre se ha criticado que el ingreso per cápita no es un buen indicador de desarrollo porque esconde las desigualdades en la distribución del ingreso. Por eso es que la propuesta ha sido crear este índice que corrige el ingreso per cápita por estos 2 indicadores. Pero la verdad es que el ingreso per cápita sigue siendo un excelente indicador, ¿no?, para medir el desarrollo de los países. Aquí tenemos información, por ejemplo, sobre el PIB per cápita en el periodo 50-2008 de Perú. Y vemos cómo de 1975, en que se alcanzó un pico en el ingreso per cápita, hubo una caída con ciertos baches, digamos, hasta un poco más allá de los 90. Luego hay un rebote, ¿no?, hay un rebote acá durante el gobierno de Fujimori, pero ya antes del final del gobierno de Fujimori, que es el 2000, ya había otra vez estancamiento, ¿no? No se había logrado recuperar esta pérdida tan significativa respecto del año 1975, ¿no? Y más bien, ya con la recuperación de la democracia, y aquí algo que genera siempre mucha discusión, porque los políticos siempre quieren ganar para sí, digamos, los beneficios de haber tenido un auge económico, ¿no? Pero desafortunadamente lo que más impacta en la economía peruana es la economía mundial. Entonces hemos tenido un periodo de auge de la economía mundial y eso ha llevado a que la economía peruana se recupere, supere este periodo, pero prácticamente entonces podemos decir que entre el 75 y el 2005 hemos tenido 3 décadas perdidas, ¿no? 3 décadas perdidas. Yo recuerdo que en inicio de los 80 se decía que la década del 70 había sido la década perdida. Y pues,
supuesto, eso tenía la esperanza de que en los 80 y los 90 pudiéramos crecer, pero eso no pasó, ¿no? Y la verdad es que tuvimos 30 años hasta regresar a donde nos encontrábamos originalmente. Y esto es la información sobre pobreza, ¿no? Que hay que, digamos, considerar que acá, de 2001 para adelante, se hizo un cambio metodológico, de manera que la comparación no es tan precisa, pero sí observamos que de los 90 a los 2000, en realidad la pobreza había crecido significativamente, ¿no? Teníamos acá más del 50% de la población en situación de pobreza. Luego, gracias al crecimiento económico, la pobreza empieza a disminuir. No solamente la pobreza monetaria, también la pobreza extrema. Y esto nos lleva a otra reflexión. Con frecuencia la gente dice, no, el crecimiento económico no importa. Lo que importa es mejorar la vida de las personas, ¿no? La equidad es lo que importa. Bueno, desafortunadamente los datos nos dicen otra cosa, ¿no? Lo que nos dicen los datos es que cuando hay crecimiento económico, la pobreza disminuye. Y esto, por supuesto, no creo yo que deba ser una conclusión conformista, en el sentido de, pues entonces queremos nomás que haya crecimiento económico, porque desafortunadamente la pobreza es tan grande en el Perú y tan masiva, que eso explica por qué tenemos los conflictos que tenemos en este momento, ¿no? Somos una sociedad básicamente conflictiva, y esos conflictos de alguna manera tienden a convertirse en una traba para que el crecimiento económico pueda continuar. Y aquí una comparación entre 1980 y 2007 de distintos países en América Latina. Lo más saltante es el salto que dio Chile, ¿no? Que pasó a ser el país de ingreso per cápita más alto, superando de lejos a Argentina, ¿no? Que ser el país más avanzado en 1980 y de lejos respecto a los demás, ahora se ha dado ya no solamente frente a Chile, frente a Venezuela, frente a Uruguay y también frente a Brasil. Bueno, este dato, claro, frente a Brasil. Nosotros todavía estamos en una liga media, ¿no? Acá, acercándonos a Colombia, más o menos hemos alcanzado a Colombia, y si continuase el crecimiento económico, podríamos, digamos, superar a Colombia, pero para alcanzar a Chile eso está un poco difícil. Y este gráfico es un gráfico sumamente interesante, ¿no? Todos estos elementos, digamos, son relevantes para la discusión sobre cuál es la estrategia que debemos seguir para tener desarrollo económico. En este gráfico tenemos una comparación del ingreso per cápita en los años 60 y el ingreso per cápita de la primera década de este siglo. Entonces ustedes pueden ver las diferencias que teníamos con los países desarrollados, luego cómo esas diferencias se han ido ensanchando. Ahora, también observamos que países como Corea, por ejemplo, que se mantenían rezagados, incluso por debajo de Argentina, dieron un salto. Y vemos acá también como Chile está en ese salto. Y si ajustáramos esto al 2014, encontraríamos que las brechas han continuado ensanchándose. Lo más significativo para mí es la comparación con Corea. En los años 60, el PIB per cápita del Perú era $400 y el PIB per cápita de Corea era $100. Hace unos meses tuvimos una cena en la embajada de Corea.
él decía que en la época del gobierno de la UNE, el Perú le había donado a Corea $5.000. Por eso que tenían una estimación especial. Bueno, $5.000 en aquella época era bastante más dinero que ahora, pero tampoco era tanto, ¿no? Pero claramente el Perú, frente a Corea, era un país mucho más próspero, ¿no? Y entonces ellos con $200 per cápita de ingreso, la mitad, y nosotros, digamos, empezando en una carrera donde ellos estaban atrás y nosotros adelante, es como que pasaron con una luz y nos dejaron atrás, ¿no? Y ahí tenemos el resultado. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hicieron ellos bien y qué hicimos nosotros mal? Y es una pregunta altamente relevante cuando reflexionamos sobre cuál es la estrategia de desarrollo que debemos seguir. Y ciertamente no es el único caso, ¿verdad? Está Corea, está Taiwán, está Singapur, etcétera, países que en los años 60 eran tan pobres como el Perú o más pobres como el Perú. Y ahora, un país como Chile, que está siguiendo ese camino, mientras que el país más avanzado de nuestra región, que es Argentina, está quedando atrás. Hay otros países que vienen por detrás, ¿no? Malasia, por ejemplo, también observamos acá, que era un país pobre, un país colonial, etc. Sin embargo, también, junto con Malasia, Tailandia e Indonesia, han sido países que a comienzos de este siglo han estado acelerando su crecimiento económico. Y hay un país africano. ¿Sabe qué país africano es ese? Está en el punto de mejor. ¿No sabe? Sudáfrica. No. Se llama Botswana. Y es un país que tiene rey. Bueno, aquí información del Banco Mundial nos dice cuál es la productividad agrícola. Una cosa curiosa es que la productividad agrícola en el Perú es sumamente baja, ¿no? Claro, es más baja en Bolivia, pero después es la más baja en relación a todos los demás países, con una productividad en Argentina altísima. En el Perú tenemos una distorsión en la información sobre el empleo. Y es que generalmente cuando se analiza la situación del empleo de los países, lo que se ve es cuál es la tasa de desempleo. Entonces en el Perú podemos ver que la tasa de desempleo en el año 2005 era 5% y en el año 2009 9%. Para Estados Unidos, que tiene una tasa histórica de 4%, cuando su desempleo sube a 5%, ellos están sumamente preocupados. En Europa, en cambio, la tasa de desempleo tradicionalmente ha sido más alta, ¿no? Inglaterra en algún momento ha llegado a tener 20%, España en este momento tiene como 20%. Pero para ellos, digamos, el problema real es el desempleo, mientras que para nosotros el problema real no es el desempleo, el problema real es el subempleo. Y tenemos subempleo por ingresos y subempleo por horas. Subempleo por ingresos es porque en base al concepto de canasta básica, el INEGI determina cuál es el ingreso necesario para cubrir la canasta básica. Y si la persona que está trabajando a tiempo completo no consigue un ingreso que le permite cubrir esa canasta básica, entonces está en una condición de subempleo por ingresos. En los años 90, cuando atravesamos esta crisis económica terrible, ¿no?, la gran mayoría de los empleados públicos se encontraban en una situación de subempleo por ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos eran tan bajos que no permitían cubrir la canasta básica. El otro desempleo, o subempleo, perdón, es por hora, ¿no? Es cuando las personas que podrían trabajar una jornada de 8 horas, trabajan una jornada menor, ¿no?, de 4 horas, etc. ¿No? Generalmente esto tiene que ver con empleos y oficios menores, ¿no?, los vendedores ambulantes, etc. Y solamente está adecuadamente desempleado 45%, eso es menos del 50%. Al menos la mitad de la población tiene un empleo adecuado. Entonces realmente para nosotros el problema no es el desempleo. ¿Y por qué? Porque en las encuestas que se hacen
lo que se encuentra es que normalmente las personas que se encuentran en situación de desempleo son jóvenes, ¿no?, que están estudiando, o jóvenes que pueden darse el lujo de encontrarse en situación de desempleo porque tiene una familia que los apoya. Pero apenas un joven, ¿no?, empieza a adquirir responsabilidades familiares, entonces tiene que salir a buscar lo que sea, y típicamente lo que encuentra es uno u otro. Y esto es el mapa del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas con el coeficiente Gini. ¿Conocen el coeficiente Gini? La mayoría sí, pero los gobiernos que no, así que... El coeficiente Gini es un indicador de desigualdad, ¿no? Básicamente, se supone que en una sociedad donde hay igualdad, yo creo que con el beneficio que va a tener este curso, hay que comprar una nueva pizarra. No, sí. No puede ser. Entonces tenemos acá, digamos, la población en deciles, 10%, ¿no? Y acá los ingresos, ¿no? Entonces 10%, 20%, 30%, 100%. Entonces, si la distribución de los ingresos fuese exactamente equitativa, ¿no?, tendríamos una línea de este tipo, donde el 10% de la población tiene el 10% de los ingresos, donde el 50% de la población tiene el 50% de los ingresos, y así sucesivamente, ¿no? Esa sería una sociedad igualitaria, y en una sociedad de este tipo, el coeficiente Gini sería 1. Pero, en nuestras sociedades lo que encontramos es que la distribución es así, y entonces resulta que el 50% de la población, digamos, puede tener el 15% de los ingresos, ¿no? Y aquí, digamos, esto que es el 90%, ¿no? Y acá el 100%. Entonces, un 10% de la población tiene el 50% de los ingresos, ¿no? Y es, mientras más abajo esté esta curva, que se le llama la curva de Lorenz, quiere decir que hay mayor desigualdad. Y lo que mide el coeficiente Gini es la distancia entre esta curva de Lorenz y la media, ¿no? Y eso es lo que se muestra en este gráfico, en este mapa, donde los países con mayor desigualdad son los que tienen un color más intenso, ¿no? Digamos del azul pasando al fucsia, al morado y al fucsia, ¿no? Entonces el Perú está en el rango de 50-54 acá, ¿no?, con Argentina, con Chile, donde hay bastante desigualdad, pero todavía hay más desigualdad en Bolivia, más desigualdad en Brasil. Esto es información 2007-2008, reportes más recientes nos dicen que Chile, con todo el éxito económico que ha tenido, es una de las sociedades donde hay mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Y de alguna manera eso se ha reflejado también en movimientos sociales en Chile, y el hecho de que la agenda política, ¿no?, por el gobierno de Bachelet, por ejemplo, haya cambiado significativamente de lo que era antes, ¿no? Para nosotros, la estructura de las exportaciones de alguna manera ha intensificado el patrón primario exportador. En los años 70, las exportaciones mineras y de hidrocarburos eran menos del 50%, ¿no? En los años
90 ya estábamos en el 50% y actualmente estamos cerca del 70%. ¿No? Teníamos exportaciones pesqueras significativas en los años 70, agrícolas. Las pesqueras han ido reduciendo significativamente. Pero también hay que decir que una serie de exportaciones que tenemos ahora caen dentro del rango de la flota tradicional. Los espárragos y una serie de productos agrícolas, ¿no?, de lo que podríamos llamar agroindustria, industria textil, ¿no?, de confecciones, en fin. Hay un cierto desarrollo de algunas actividades, pero todavía lo principal de nuestras exportaciones son productos primarios. Bueno, esto es una información respecto del comercio exterior y algo a lo que casi no se le presta mayor atención y que ha ocurrido en el Perú en los últimos 20 años o más, 30 años. Esto que se evidencia acá. En principio, la inflación debería ir a la par con la devaluación para que se mantenga el poder de compra de la moneda nacional respecto del dólar. ¿No? Lo que ha pasado es que la devaluación ha perdido ritmo respecto de la inflación. A ver, esto no es exactamente inflación, sino es un índice de precios. Pero lo que vemos es que entonces el dólar ha ido perdiendo peso frente a la moneda nacional. Entonces yo no sé si ustedes recuerdan que hace como 10 años atrás el tipo de cambio del dólar llegó al 3.5, ¿no? Y luego hace como 5 años atrás estaba incluso en 2.6, que ya parecía que llegaba a 2.5. Y de 3.5 a 2.6. ¿no? Bueno, eso es lo que observamos aquí. Y claro, eso se ha reflejado en que ahora los peruanos nos hemos vuelto un poco más cosmopolitas, ¿no? Ahora los peruanos podemos salir a viajar al extranjero, porque el dólar no nos resulta tan caro. Y eso tiene que ver también con el auge de las exportaciones, que son esencialmente exportaciones mineras. ¿no? Eso, de alguna manera, se refleja en estos datos. No quiero ahondar mucho porque tendría que dar una explicación que podría resultar un poco más compleja, ¿no? Pero, si ustedes ven los indicadores del Perú en materia de comercio exterior con relación a América Latina y con respecto a los países en desarrollo, observamos que la importancia, por ejemplo, de las importaciones sobre el PBI se ha incrementado. Igual en las exportaciones, quiere decir que nos hemos hecho más dependientes del comercio internacional. Estamos más articulados a la economía mundial. Y eso explica por qué ahora que la economía mundial tiene un bajón, entonces también estamos observando una desaceleración en la economía peruana. Pero un indicador de, por ejemplo, de exportaciones de manufacturas evidencia que hemos ido un poco para atrás, aunque en exportaciones de tecnología habíamos mejorado un poquito, ¿no? Básicamente lo que muestra esta información es que, en parte, por este auge de las exportaciones y por este fortalecimiento de la moneda nacional, entonces la economía se ha volcado al mercado internacional. Es paradójico, pero así es. Esto es información sobre la infraestructura. Yo no sé si es tiempo de hacer un break. 4:30. Sí, no, se usa 4:30, 5. 15 minutos más. Hacemos un break. ¿Está bien? Profesor, otro sector también que ha crecido bastante es el sector comercio, ¿no? Sector comercio, Servicios. Sí, pero digamos, la economía comercial, la economía de los servicios, solamente puede crecer si hay un
crecimiento en el sector real, porque si no, no tiene sustento. Y entonces, ese sustento viene de este auge de las exportaciones, como se llama, ¿no? Es si observamos, esta es información sobre infraestructura, ¿no? Que de alguna manera refleja el nivel de competitividad que tenemos. En términos de infraestructura, en una calificación que va de muy malo, 1 hasta 7 muy bueno, el Perú está bien abajo, ¿no? Miren ustedes, Chile ya se ha puesto cerca de Canadá y Estados Unidos. Aquí es la comparación solamente con los países de América Latina. Eso es infraestructura general. Y esto acá es infraestructura de transporte, que es sumamente importante justamente para el comercio, ¿no? Para transportar la producción. Y otra vez, ¿no? Estamos en el puesto, digamos, en infraestructura general, bueno, este es 28 de 131, ¿no? 37 en caminos, 39, 10, 34, ¿no? Frente a Chile, que nos lleva una ventaja significativa. De otro lado, tenemos que este auge económico se ha reflejado en que el grado de inversión del Perú ha ido mejorando significativamente, ¿no? Y esto es porque es interesante, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que ha tenido el Perú ha sido una deuda muy fuerte con relación a su PBI. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que como el PBI ha crecido muchísimo, la deuda se ha reducido proporcionalmente. Entonces el Perú incluso ha habido momentos en que ha prepagado su deuda externa. Era un país financieramente sólido, ¿no? La gran pregunta es si frente a una crisis como la que estamos empezando, puede sostenerse o no puede sostenerse el país. Y eso es en realidad igual que cualquier persona, digamos, no tiene sus ahorros. Lógicamente, si vienen los tiempos malos, lo que empieza a hacer es gastarse los ahorros. Depende de cuánto tiempo duran los tiempos malos, ¿verdad? Si duran poco, pasamos bien. Pero si duran mucho, no vamos a resistir. Entonces, lo mismo con un país. Tenemos esos problemas con los indicadores educativos, todavía un analfabetismo marcado, tasas de conducción primaria y secundaria, ¿no? Bajas, un poco mayor en primaria, pero bastante baja en secundaria, mayores en el caso del sexo femenino, lo cual refleja una condición de la mujer todavía en desventaja, ¿no? Frente a los varones. Ahora, esto es curioso, ¿no? Esto es interesante porque hace un tiempo leía un artículo, todavía lo pueden encontrar en internet, en la revista esta de Economist, ¿no? Y el título del artículo era Female Dog, ¿no? Que significa el macho dog. Bueno, lo que pasa es que en inglés al pájaro bobo, ¿no? Le llaman dog, ¿sí? Al pájaro bobo, los portugueses, los españoles pusieron ese nombre porque estaban en una isla de Oceanía, me parece que ahora es Mauricio, y llegaban los aventureros y se comían ese pájaro, al grande, mucha carne, y era de buen sabor. Y como nunca habían visto al ser humano y no había ningún depredador, entonces lo mataban a garrotazos, un golpe. Y dice que venían todos los demás y se ponían ahí para que le den el golpe y lo mataran. O sea, por eso le pusieron el nombre de pájaro bobo, ¿no? Y como los ingleses pues no entienden bien el español, etc., ellos le pusieron todo, ¿no? Pero el título de este artículo tiene que ver con eso. Female bobo es el macho bobo, ¿no? Y lo que dice el artículo es bien interesante, porque dice que en los últimos años, en los colegios, en la escuela básica, digamos, la primaria, secundaria, y en las universidades, las mejores calificaciones, los primeros puestos los están ocupando mujeres. Yo que soy profesor universitario por muchos años, eso lo he visto desde hace tiempo. Yo cuando enseñaba en la universidad, en pregrado,
pues siempre las mujeres sacaban más nota que los hombres, ¿no? En segundo lugar, decía el artículo que el empleo de las mujeres estaba aumentando, mientras que el empleo de los hombres está disminuyendo. Que las mujeres viven más que los hombres. Que las mujeres se enferman menos más que los hombres. Y que curiosamente, contrariamente a lo que uno podría pensar, las mujeres sufren menos ataques delincuenciales que los hombres. Será porque los hombres andan mucho en la calle, ¿no? Las mujeres andan un poco más en su casa. Aunque eso es relativo, ¿verdad? Pero, toda esa información. Entonces, el artículo da una serie de elementos, como es que en realidad el poder femenino estaba aumentando y el poder masculino estaba disminuyendo. Y al final se preguntaba si realmente los hombres íbamos o no a ser necesarios en el futuro para la reproducción. Que al final de cuentas parecía ser el único rol en el que los hombres resultábamos indispensables, ¿no? Pero hasta eso, con el avance científico, podría ya no ser una ventaja. Esto es cómo en la educación superior los muchachos se van más a derechos, ciencias sociales y humanidades en forma masiva, ¿no? Mientras que carreras más técnicas como ingeniería o medicina y biología, por ejemplo, tienen poco interés, ¿no? Cuando un país como el Perú, que necesita desarrollo, necesita más bien fortalecer por este lado, particularmente por la ingeniería y ciencia natural, ¿no? Estos son los indicadores de la tasa de mortalidad infantil, que es mortalidad por 1000 nacidos vivos. En el Perú se da un salto significativo de 78 a 20, ¿no? La mayoría de países ha mejorado, todavía 20 es alto, pero como pueden ver, después de Bolivia, el Perú creo que está en peor situación. Entonces aquí hemos hecho bastante progreso. Esto es desnutrición crónica en América Latina, que se mide por el tamaño de los niños al nacer y hasta los 3 años, me parece. Claro, es hasta los 3 y hasta los 5, ¿no? Y el 22% es alto, ¿no? De nutrición crónica, y si lo vemos esto desagregado en el ámbito rural y en el ámbito urbano, la nutrición es mucho mayor en el ámbito rural, ¿no? Paradójicamente, porque pareciera que tuviese más acceso a alimentos en el ámbito rural, pero no. Esto es acceso a servicios de agua y acceso a servicios de electricidad. No es una buena comparación porque el Perú, este dato en realidad es de acceso urbano, ¿no? Y en cuanto a la electricidad, miren ustedes, por supuesto que estos datos están para el 2009, son más o menos del 2005 por ahí, y ha habido inversión en agua y desagüe, ha habido también inversión en electricidad. En electricidad ya estamos en más del 80%. En agua, sin embargo, como decía, esto es urbano, pero también no ha habido una mejora urbana, estamos como en el 88% urbano. Entonces han habido mejoras, aunque desafortunadamente todavía no son lo que se necesitaría, ¿no? Para despegar en términos de desarrollo social, en términos de acceso a servicios básicos. Esto es densidad de telefonía fija y móvil, es un dato interesante porque evidencia que la telefonía móvil ha superado de lejos a la telefonía fija. Y líneas fijas solamente 9.58%, mientras que las líneas móviles 61%, esto es 2007. En este momento tenemos más de 100% de telefonía móvil, lo cual refleja el hecho de que en muchos casos las personas tenemos 2 teléfonos, ¿no? Yo tengo 2 teléfonos, uno que es mío, el otro que es de mi trabajo, la señora también, por teléfono, ¿no? Y esto es un dato muy importante porque refleja el desequilibrio regional. En los países desarrollados, uno ve que hay un equilibrio marcado entre las zonas urbanas y las zonas rurales, urbanas, entre las principales ciudades y las poblaciones
más pequeños, ¿no? Entonces uno viaja en Europa, no sé, de Ámsterdam, que es la capital de Holanda, a otra ciudad que puede ser La Haya, donde yo he estudiado, puede ser a Utrecht, o puede ser incluso un pueblito pequeño como Delft, ¿no? Un pueblo pequeño, pero ese pueblo tiene todo, ¿no? Es decir, tiene todos los servicios, agua, desagüe, electricidad, ¿no? Tiene transporte, tiene universidad, tiene etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay realmente un desequilibrio, ¿no? Aquí vemos que en términos de PBI, por ejemplo, por regiones naturales, Lima concentra el 52% del PBI y la costa, el resto de la costa, 27%, la sierra 15% y la selva 5%. Eso a nivel de PBI global. A nivel del sector manufactura, 53% más o menos lo mismo, ¿no? Y a nivel de servicios, es mayor aún porque una gran cantidad de servicios se concentra en Lima, particularmente por la administración pública. En términos de población, igualmente observamos un marcado desequilibrio. Lima concentra el 27% de la población y las tres ciudades que le siguen, que son Arequipa, Trujillo y Chiclayo, son pequeñitas. Pero este patrón a nivel nacional se repite a nivel regional. Entonces, en Arequipa, la ciudad de Arequipa concentra el 75% de la población. Y la siguiente ciudad, la siguiente provincia, en este caso estamos viendo provincias, es Caylloma, 6.4, luego Camaná e Islay. Trujillo más o menos lo mismo, 50% de la población. La siguiente provincia es Astope, Pacasmayo, Cusco. Aquí en Chiclayo, en realidad, solamente hay 3 provincias, ¿no? Después de Chiclayo está Lambayeque y Tarija. Entonces, hay un marcado patrón de desigualdad regional. Ese patrón de centralismo que se produce en Lima respecto del resto de ciudades, se produce en cada una de las otras ciudades respecto de sus periféricos. Y al futuro vamos a tener problemas porque si vemos el aspecto urbano, realmente es el 80%, el 30% de urbano cuando vamos a aspectos construidos. En realidad, digamos, la concentración urbana en sí misma no es negativa, ¿no? Porque genera economías para la administración de una serie de servicios. Más bien, por el contrario, la dispersión rural es un problema para el desarrollo. No hay poblaciones rurales que en realidad tendrían que desaparecer, ¿no? Y que económicamente sería sumamente oneroso darle servicios a esa población rural. Entonces, más bien, tendríamos que buscar una estrategia de concentrar la población en localidades, digamos, intermedias, de tal manera que ahí podamos tener la economía de escala suficiente para darle los servicios que necesita. ¿Qué pasaría en aspectos de agricultura? Bueno, en términos de agricultura, uno de los problemas que tenemos es el minifundio, ¿no? Entonces, con esas unidades agrícolas tan pequeñas, es improbable que se pueda generar los recursos necesarios para poder invertir, ¿no? Y capitalizar la agricultura. Porque, digamos, la agricultura más eficiente y más productiva tiene capital invertido, ¿no? Y ese es en la costa, con río tecnificado, ¿no? Tienen sistemas de abastecimiento de agua, pozos. Entonces, no necesariamente el patrón de desarrollo agrícola de la sierra tiene que ser igual, ¿no? Pero es evidente que a ese nivel de minifundio va a ser sumamente difícil que pueda generarse ese desarrollo. Luego, en materia de ambiental, tenemos problemas con los residuos sólidos, ¿no? Sí. Este desarrollo de estos países haga impacto respecto a los fondos, de ver si de cierto tiempo está estando al mismo nivel, ¿a qué se debió? ¿No? ¿A qué se debe? Todavía no tiene. Esa es una pregunta bien complicada, ¿no? No nos confundamos un poco por el gráfico, ¿no? Es decir, cuando yo digo que en los 60, en el gráfico aparece como que estaban más cerca, ¿verdad? Pero si nosotros pusiéramos una escala menor, todavía la diferencia sería grande, ¿verdad?
Lo que sacamos del gráfico es que las diferencias se han incrementado en el tiempo, o sea, las diferencias han crecido. Y lo que yo resalto es que algunos, como Corea, han despegado, ¿no? O estaban detrás de nosotros, otros que estaban al lado de nosotros, como Chile, están despegando. Y claro, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó, no? Evidentemente, los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, en primer lugar hay que partir del hecho de que los países europeos, varios de ellos eran potencias coloniales, ¿no? Y entonces, en base a su dominio de las colonias, aprovecharon de los beneficios de esa relación colonial. Estados Unidos, por el contrario, tuvo un desarrollo más bien capitalista, digamos, pero con una gran expansión de sus empresas transnacionales. Entonces, sin necesidad de colonizar políticamente, también extraían los beneficios de la riqueza de nuestro país. No creo yo que eso nos lleve a la noción de que somos pobres porque nos han quitado los recursos, ¿no? Me parece que esa es una noción más bien negativa. Y que tiene una carga ideológica muy fuerte, pero que sí es cierto, ¿no? Que ha habido empresas transnacionales que han explotado los recursos, cuando tal vez quienes debieron haber explotado esos recursos en nuestro beneficio fuimos nosotros. Entonces, de alguna manera eso explica, pero la otra cosa que explica mucho es que en estos países ha habido un desarrollo tecnológico significativo y las brechas tecnológicas se han ido acrecentando. Entonces, cuando hablamos de los años 50, de los años 60, no había la distancia tecnológica que hay en este momento entre Perú y los países desarrollados. Entonces, si vemos a Argentina, por ejemplo, Argentina podía hacer el automóvil, y lo hacía completos. Es decir, tecnológicamente no estaban tan atrás. Ahora ya, si hacen automóviles en Argentina, son ensamblados, o los hacen con tecnología importada, no es tecnología propia. Entonces, eso explica mucho de por qué había esa desigualdad. En el caso particular de Corea, yo creo que básicamente es el modelo de desarrollo que ellos eligieron versus el modelo que nosotros elegimos, que era, luego queríamos lo mismo, ¿no? Una economía desarrollada, un mercado interno amplio, con ingresos más altos de la población, pero mientras que nosotros nos enfocamos en tratar de desarrollar una actividad industrial en base al mercado interno, ellos se enfocaron en desarrollar una actividad industrial en base a las exportaciones, o sea, en base al mercado interno. A nosotros no nos funcionó, a ellos les fue muy bien. Y esa es, me parece a mí, la principal explicación. Pero eso también se debe, no solamente, no se puede explicar, creo yo, y creo que me corrija, no se puede explicar solamente en el rumbo económico o en la estrategia que haya aplicado cada país a su propio derecho, a su límite. También se explica la idiosincrasia de los pueblos. Es diferente la idiosincrasia del pueblo coreano y de todos los pueblos asiáticos, que prácticamente a la par han ido creciendo, producto de la uniformización de costumbres y de un poco la característica de verticalidad con la que se han desarrollado sus historias. Nuestra situación es muy diferente. Hemos sido centro de colonia. Nuestra geografía es diferente. Mientras Chile es plano, nosotros en Chile se puede tardar 1 hora para llegar de una población a otra. Nosotros nos ponemos en un lugar y miramos, no, está aquícito, y ese aquícito significa 3 días porque hay que subir, bajar, subir, bajar. Entonces, es muy diferente, que si bien es cierto, es importante el hecho de que del rumbo económico y de planificación que se tome, pero es muy importante el factor humano. Es más, mientras no cambiemos de mentalidad, los peruanos no vamos a llegar por muchos planes que se tengan, porque se elaboran los mejores planes
y lamentablemente los ejecutores no son los más, no se elige al más acertado, se elige al que es el amigo recomendado, se elige al que tiene, de repente no ha crecido, puede tener muy buen currículum, pero no ha crecido acorde de las nuevas ideas, del análisis de nuevas tecnologías, de la integración de ese análisis con otras variables. Y lamentablemente un factor muy importante es la corrupción que hay en el país a nivel a todo nivel. Entonces es un poco desesperanzador porque nosotros estamos estudiando la mejor manera de obtener resultados, por simplificar la idea. Lamentablemente, cuando vamos a la realidad, podemos ofrecer lo que nuestro talento puede haber captado de todas estas clases, pero lamentablemente siempre se va a elegir lo más conveniente para determinados grupos que en estos momentos están enquistados en determinadas organizaciones que lamentablemente son las que dirigen el país. Bueno, claro, es cierto que digamos, el desarrollo y el subdesarrollo son fenómenos altamente complejos, ¿no? Y el elemento humano es sumamente importante. Yo no sé si a veces nosotros los peruanos nos autoflagelamos un poco en el sentido de decir, por ejemplo, que tenemos una idiosincrasia que no se presta para el desarrollo, pero en realidad uno ve a los peruanos en un país europeo o en Estados Unidos y prosperan igual o más que otros, ¿no? Son trabajadores, no se sacan la nube. Y luego, en el tema de la corrupción, yo también creo que es un problema muy serio. Pero tiendo a sospechar que es menos de lo que realmente piensa la gente, ¿no? Y eso es muy negativo. Este asunto de la corrupción para mí es un tema esencial para el desarrollo, ¿no? ¿Sí? Porque genera desconfianza, ¿no? Entonces, los peruanos somos básicamente personas desconfiadas. Entonces, si yo soy funcionario público y creo que todos los demás funcionarios públicos se llevan la plata a su bolsillo o son unos corruptos, yo no tengo ningún incentivo de ser honrado, ¿no? Y yo creo que es muy cierto lo que usted dice, porque de alguna manera la sociedad en Perú ha perdido esos valores, ¿no? Entonces, antes, digamos, nadie aceptaba tan fácilmente así, yo soy corrupto, me llevo algo, ¿no? Ahora votamos por gente, ¿no?, que se dice que roba pero hace obra. Entonces, eso yo creo que refleja un poco la tolerancia que tiene la gente a la corrupción, pero que no es casual, o sea, es una tolerancia porque la propia gente está dispuesta, así que llegar al caso, a corromperse. Pero el fenómeno de desconfianza es un fenómeno que ha surgido desde mi punto de vista en los últimos 10 o 15 años. Es decir, la desconfianza viene a partir del escándalo Fujimori Montesinos. Y creo que en el fondo los peruanos somos muy confiados y eso lo reflejamos en nuestra propia historia, en nuestro propio lema. Brasil, su lema nacional es orden y progreso. El nuestro es la concordia y la paz o algo así. Somos absolutamente pacifistas, no voy a acordar. Chile, por ejemplo, es por la razón o por la fuerza. Entonces, eso refleja la idiosincrasia de los pueblos. Nosotros hemos tenido prácticamente de manera paralela 2 gobiernos militares. Y uno, producto de su propia idiosincrasia, apuesta por un rumbo diferente. Contra todo, matando gente, etc., lo que no lo justifico. O sea, estoy haciendo un análisis muy así, muy libre, muy somero y quizás un poco descarnado. Pero para nosotros el gobierno militar significó un gran atraso. El gobierno militar significó un gran atraso,
puede haber tenido las mejores intenciones, porque ¿quién no podría estar de acuerdo con que el campesino también fuera dueño de la tierra que trabaja? O sea, sería una locura no estar de acuerdo con eso, pero lamentablemente el rumbo que se tomó para ello no fue el adecuado. No es solamente darle toma y no se le da la capacitación, no se le hace el simple, y fue diferente en Chile. Entonces son dos rumbos diferentes, y esto nos lleva, por lo menos me lleva a mí a pensar, que mientras no apostemos principalmente por educación desde los primeros niveles, no vamos a cambiar nuestra historia. Seguimos siendo las mismas personas, quizás con un poco más de conocimientos que lo que se le impartía a nuestros padres y a nuestros abuelos, pero que hemos perdido mucho en lo que es la preparación. O sea, primaria es formativa, secundaria es sobre todo educativa, pero todo ese contenido se ha ido perdiendo con el tiempo, y el rumbo que le estamos dando a la propia educación no va acorde con los tiempos. Entonces siempre vamos a seguir hablando y discutiendo de planeamiento, de planificación y todos estos temas que son interesantísimos, importantes, cruciales, por lo menos como para ser como el bombero, pero no vamos a mirar el futuro de una manera firme y segura si no empezamos a cambiar los primeros niveles de la educación. Sí, bueno, como decía, el problema del desarrollo es un problema complejo, ¿no? Y la educación es muy importante, pero hay otras cosas que también son importantes, no es lo único importante. Y yo les quiero referir a Haiyun Chan, ¿no? Les recomiendo que lean el libro de Haiyun Chan es un profesor de la Universidad de Cambridge. Es coreano, ¿no? Ya ha participado en toda esta experiencia de desarrollo industrial de Corea. Y tiene un libro muy interesante que yo lo recomiendo siempre que puedo, que se llama 23 cosas que no te dicen sobre el capitalismo. Él, por supuesto, no es ni izquierdista, ni marxista, nada, y lo dice en la parte inicial de su libro, no se vayan a confundir. Pero él dice que hay una serie de mitos respecto del desarrollo, y uno de esos mitos es el de la educación, ¿no? Él dice, hay que leer todo el libro, pero en fin, él dice, por ejemplo, ¿no? Si la educación fuese tan importante, en los años 60 el nivel educativo de Corea era de lejos inferior al nivel educativo de Argentina. Si fuese tan importante la educación, se hubiese desarrollado Argentina y no se hubiese desarrollado Corea, ¿no? Él incluso compara respecto a este argumento que se suele dar en los círculos más neoliberales, digamos, de que el salario está en función de la productividad. Él dice que no es cierto, porque si uno compara a un chofer de bus de Suecia con un chofer de bus de Calcuta, dice, en términos de lo que podríamos llamar las habilidades de conducir, es muy probable que el chofer de Calcuta sea mucho más hábil que el chofer sueco. O sea, las habilidades que se necesitan para prestar el servicio, porque él tiene que manejar en una ciudad que no conozco y que imagino que será un poco como Lima, ¿no? Porque él dice tremendamente enrevesado, donde las personas y los motociclistas y los buses y todo el mundo se meten. Y dice, y si uno compara el nivel educativo del sueco con el indio, con el hindú, el sueco seguramente tiene educación secundaria, no conoce a Beethoven, a Vivaldi, no a todos los grandes artistas, y el tipo de Calcuta es posiblemente iletrado, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Es decir, no con eso él quiere reducir la importancia de la educación, ni yo tampoco.
una cosa es cultura y otra cosa es conocimiento. El plus que tiene el coreano es que desde que salen, desde que estudian entre 10 y 11 horas diarias, y desde que salen del colegio, prácticamente están preparados para insertarse en un ambiente laboral de primer mundo y donde no se puede competir, o sea, hay demasiado, y ellos van acorde a la marcha del No mundo. ha sido Nosotros siempre no. así. Evidentemente, Hubo el momento en que ellos estaban detrás de argentinos. Solamente lo que quiero decir es, o sea, el problema del desarrollo es un problema complejo, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que son importantes. La educación es, por supuesto, muy importante, y él no quiere disminuir la importancia de la educación. El problema, como usted dice, de la corrupción, ¿no? Hay tal vez un problema cultural también, ¿no? Pero la cultura es cambiante, es dinámica, o sea, la cultura no es estática. Y por eso yo decía, un peruano en Europa, un peruano en Estados Unidos, es recontra trabajador, ¿no? Además, es muy eficaz, ¿no? Los peruanos son muy creativos, muy hábiles. Pero en este contexto, que es un contexto que tiene una explicación, ¿no? Hay una dinámica que es la que nos ha llevado a esta situación, ocurre lo que ocurre. Entonces, no es que yo tal vez creo que ahí en el fondo estamos de acuerdo, me parece a mí, no es que acá tengamos una traba esencial, ¿no? O sea, que los peruanos somos incapaces, ¿no? Que no tenemos el potencial para desarrollarnos. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Depende mucho de nosotros, ¿no? Y depende también de los liderazgos que hay en la sociedad, ¿no? Y lo que ha pasado en el Perú es lo contrario de lo que uno esperaría para lograr el desarrollo, ¿no? Que esos liderazgos se han ido desdibujando. Y esta desconfianza nos lleva a una situación en la cual terminamos eligiendo no sabemos a quién, ¿no? Y votamos porque no hay nadie que nos parezca mejor. O sea, ni siquiera votamos creyendo en alguien, ¿no? Que nos parece el mejor líder, ¿no? Entonces, en fin, lo único que quiero yo señalar es que el fenómeno es bastante complejo, que tiene una serie de elementos, ¿no? Y que no uno solo puede explicar todo el problema, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un break entonces. 10 minutos, por favor, para...